¿Qué tal? Ya os veo, Felipe Miguel. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo va el verano? Tengo por aquí, ¿qué os quería comentar? Ah, sí, os quería compartir una cosa que me parece, lo he visto hace un rato, me parece una locura. Mira, voy a compartir mi pantalla. Este es mi panel de control, ¿no? Del canal. Y hoy, viendo los suscriptores que tengo, he visto que hay un suscriptor, que imagino que lo conoceréis alguno de vosotros, que es Videópatas. Es gente pues, muy potente dentro del mundo de YouTube, que se han suscrito al canal, que están también viendo mis vídeos. Me parece una locura, porque esta gente tiene 2 millones de suscriptores prácticamente. Voy a poner la webcam también. Tiene prácticamente 2 millones de suscriptores y se han suscrito al canal, que me parece ya te digo, una locura. No sé qué les gustará de mis vídeos, pero comparado con las ediciones que hacen ellos son una basura. Pero bueno, no sé, me hace ilusión verlo. Y bueno, también hay uno con 56.000 y demás. Pero bueno, me parecía interesante compartirlo, que no es normal, ¿no? Que haya gente con 2 millones de suscriptores que esté siguiendo a un tipo de 9.000, que es lo que tengo ahora, que me parece una locura. 9.000, como siempre digo, 9.000 personas es una burrada. David, me preguntas, ¿puedes explicar cómo encontrar el multiple para calcular el valor futuro objetivo? Alejandro los utiliza para estimación a futuro. Vale, dependiendo del tipo de empresa, no sé cómo lo hace Alejandro, la verdad. Bueno, dice su curso y sí sé cómo lo hace. Lo hace de una forma similar a la mía. Dependiendo del tipo de empresa que sea, tienes que utilizar un múltiplo u otro. Los múltiplos normalmente son indicaciones que te hacen ver cómo se valora una empresa comparable a la empresa que tú estás valorando en la bolsa en general. Estos son cosas que vienen muy bien como indicaciones, pero que hay que tener un poco de cuidado, porque hay veces que muchas empresas están... O sea, todo el sector está sobrevalorado, por ejemplo, imagínate, ¿no? El sector de las tecnológicas ahora que están... Yo no lo llamaría sobrevalorado, pero bueno, están exigentes. Si todas las empresas tecnológicas están exigentes, el hecho de que tu empresa tecnológica, la que tú estés analizando, también deba estar a esa exigencia, es una cosa relativamente estúpida pensar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comparar una empresa como Facebook, por ejemplo, con una empresa que tenga, pues eso, una muy pequeña una muy pequeña potencia de marca, una muy pequeña un análisis una ventaja competitiva muy pequeña, no me salía la palabra, una ventaja competitiva muy pequeña comparada con sus competidores y demás. Entonces, el hecho de que una empresa esté en un sector en concreto no quiere decir que tengas que usar ese múltiplo del sector en el que se encuentra. Eso es lo que hace mucha gente. Puede ser un indicador, porque si una empresa siempre ha estado, no tanto el sector, una empresa siempre ha estado a PER 20, por ejemplo, ¿vale? Y no es una empresa de crecimiento que se puede transmitir por el PER y demás. Si una empresa está a PER 20 y la encuentras un día porque ha pasado algo en el mercado, la encuentras a PER, no sé, 12, pues, y siempre ha estado a PER 20, pues una de dos, o su modelo de negocio empieza a estar obsoleto y empieza a estar en peligro, o la gente la está penalizando sin mucha razón. Hay que ver los motivos, hay que ver cuáles son las razones de ese PER 12 en vez de 20. Y lo que se suele hacer es decir, vale, pues si siempre estaba en 20, ahora está en 12, cogemos el PER de 20, diríamos, ¿a cuánto debería estar cotizando si estuviera a PER 20? Que es lo que se supone que va a estar en 2 años, por ejemplo, de ahí el futuro. En 2 años va a estar en PER 20 otra vez, que es lo que se supone que esta empresa debería estar. Pues Tomás, dependiendo del tipo de empresa, como digo, uso uno u otro. El PER se usa mucho, casi siempre lo uso para tener una idea. Luego uso el Price Free Cash Flow, el EV Free Cash Flow también. Price Free Cash Flow cuando es una empresa en crecimiento, el EV Free Cash Flow también cuando es una empresa que hace muchas adquisiciones. En fin, todo esto lo comentaré en detalle cuando hable de todos los ratios y de cuál uso y por qué, y os comente la plantilla y todo esto. Pero que sepáis que los múltiplos prácticamente lo que haces es te basas en la historia de la industria, te basas en la historia de la empresa y asumes que esa empresa no ha estado sobrevalorada antes, sino que estaba a precio justo durante los últimos años. Si ves una empresa que estaba a PER, vamos a hablar del PER, ¿vale? Que es el que más conoce la gente. Si hablamos de una empresa que estaba a PER 50, al año siguiente estaba a PER 20, al año siguiente a 10, al año siguiente a 30, al año siguiente a 50.
Pues el PER no te está diciendo mucho, porque esa empresa es muy errática con respecto al PER. A lo mejor la gente no mira tanto el PER para valorar esa empresa. Y si sacas una media de 50, 10, 30, al final la media no es relevante, porque no es una media que en rango muy amplio, es lo que se llama, por eso no se usa la media, normalmente se usa la mediana, que es la que quita los extremos. Pero bueno, esos son temas un poquito más técnicos. En cualquier caso, espero haberte respondido a la pregunta, que me enrollo y bueno, menos mal que ahora somos pocos y me puedo enrollar un poquito más, pero bueno, espero que haya respondido a la pregunta, si no, repreguntas. Estado, creo que te digo eso. ¿Se puede encontrar el PER histórico de una empresa? Sí, se puede encontrar el PER histórico de una empresa. Te lo enseño. Tenemos, por ejemplo, Market Screener. Ay, no estáis viendo la pantalla, perdón. Vale, esta es Market Screener, la página que está bastante bien. Vamos a poner, por ejemplo, Facebook para seguir con el ejemplo. Y aquí en esta página, cuando le das a Financials, aquí te aparece el PE ratio de los últimos años. Y si bajas un poquito, te aparece, bueno, no histórico de toda la vida, pero te aparece, aquí te aparece el PE ratio de los últimos, pues desde el 2012, que debería ser más que suficiente. A ver si pongo la cámara y no se tapa. Perfecto. Debería ser más que suficiente para hacerte una idea. En este caso, como cuando empezó a cotizar el PER era de 2661, pues obviamente la gráfica no tiene mucho sentido. Y esto es precisamente lo que os decía antes. Aquí la media te aparece como 377. Pero estos 377 no tiene ningún sentido, porque hubo un año que estuvo a 2000 y pico, pero el resto de años ha estado en 91, 70, 80... 32, 32, 17, o sea, ha estado más en el rango de los 30 que en el rango de los 2000 o de los 300, ¿vale? Aquí es donde puedes ver el PER histórico. Para la industria, pues lo pones en Google directamente, pones PER histórico semiconductors y te aparece, ¿vale? Vuelvo. A ver, si tuvieras que escoger solo 3 acciones para tenerlas durante 15-20 años, ¿cuáles serían? Ostras, vaya pregunta chunga. Es difícil, ¿eh? Para 15-20 años. Creo que por mi... No te voy a contestar, ya te lo digo. Porque por mi filosofía de inversión, yo no compraría nunca una empresa pensando en 15-20 años, ¿vale? Siempre que compro empresas, siempre son más para 3-5 años. A lo mejor puedo llegar a pensar 7-10 años, pero eso ya sería muy raro. ¿Por qué? Porque los sectores en los que yo me siento cómodo invirtiendo son sectores que son muy cambiantes. Son sectores, por ejemplo, tecnológicos, son sectores más de empresas industriales. Estos sectores, que son de los que más entiendo, ya sea por mi profesión o por lo que estudié, por que soy un tech geek o como se llame, me gustan un poco las empresas que tienen que ver con tecnología y que tienen que ver con cómo afecta la tecnología a la sociedad y todo este tipo de cosas. O sea, bienes de consumo tecnológicos. O sea, por eso siempre hablo de Apple, hablo de Facebook, hablo de Google y todo esto. Estas empresas, es cierto que si yo pienso en Google, no pienso que en 15-20 años vaya a ser más floja de lo que es a día de hoy. Y Google es una empresa que yo me sentiría muy cómodo invirtiendo, incluso aunque el mercado cerrase mañana y no abriese en 10 años y no pudiera vender la empresa en 10 años, compraría Google, la verdad. No creo que Google fuera una empresa que yo dijera en 5 años va a desaparecer o va a tener mucho menos negocio de lo que tiene ahora o mucha menos fuerza. Porque incluso aunque su modelo de negocio principal se viese afectado de alguna forma por alguna regulación, por alguna historia que se saque el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Europa o quien sea, es una empresa tan potente, que tiene tantísimo dinero y que genera tantísimo dinero cada año, que al fin y al cabo va a poder comprar otras empresas que empiecen a ser fuertes en su sector y adquirirlas y formar parte de propio Google. Y entonces, aunque Google, su sector principal, que es obviamente la publicidad online, se viese un poco perjudicada en algún momento, en el futuro, no es una empresa que vaya a sufrir como tal, porque, como te digo, va a estar siempre manteniéndose a la vanguardia. De hecho, invierte no miles, pero cientos de millones cada año a fondo perdido prácticamente, por si surge algo de eso. O sea, son inversiones que hacen por si surge algo, que es muy gracioso, porque es como gastar dinero en investigación y desarrollo de cosas que saben que seguramente salgan mal. Pero lo hacen porque de una de estas te sale no recuerdo cuál es el último que salió, Oculus creo que fue el último que salió.
cosas que de repente dices, hombre, pues esto tiene muchísimo potencial, y al final lo explotan y al final generan muchísimo beneficio y compensan todas las pérdidas que han tenido en investigación y desarrollo que han llevado a ese descubrimiento. Entonces, de 15 a 20 años, si se me ocurren empresas potentes, se me ocurrirían empresas como eso. Google, yo creo que sería la primera seguramente en la lista. Fíjate que me gusta mucho Apple, pero no la tendría ahí, porque Nokia parecía muy fuerte en el 2005. Y parecía que iba a estar ahí para siempre, y parecía que los teléfonos móviles era como la tendencia lógica. Pero claro, no invertiría mi dinero en Apple para tenerlo 10 años a ojos cerrados. Eso sí, si me dices que puedo mirarlo todos los años, pues sí, Apple es una empresa que es maravillosa. O que puedo mirarlo cada 2 o 3 años también, porque yo no creo que Apple vaya a llegar a su pico máximo histórico de aquí a 2 o 3 años. Facebook es otra empresa, también me gusta mucho, ya lo sabéis, ya me oís hablar de ella mucho y de hecho, no sé quién me dijo el otro día, me mandó un mensaje privado a alguien, me dijo, oye, muchas gracias porque dijiste que Facebook era dinero gratis y invertí en ella y he doblado mi dinero en 3 meses o así. Y es como, pues nada, de nada, apúntate a Patreon y dame algo de vuelta y así lo puedo invertir en el canal. Pero no, bueno, el caso es que estas empresas, que son las que yo veo muy potentes, que tienen como una posición muy predominante, son las que yo a priori confiaría en ellas, pero ya te digo, por mi filosofía de inversión, por mi estilo de inversión, no me sentiría cómodo invirtiendo por más de 10 años. ¿Y qué pasa? Que yo esto, claro, obviamente, como me dedico a ello ahora, quieras que no, mis ingresos principales se deben a mis inversiones. Entonces yo soy una persona que está activamente mirando las inversiones, mirando el mercado y mirando qué es lo que puedo hacer. Entonces no creo que vaya a estar más de 3 meses sin mirar el mercado, sin mirar lo que están haciendo las empresas. Si tengo una empresa en cartera, no creo que pasen 2 periodos, 2 trimestres sin que me lea otra vez todo el 10K, el 10Q y todos estos. Entonces, claro, es una realidad alternativa que se me hace difícil intentar ponerme en esa situación. A mi manera de ver, comprar es fácil, pero me parece difícil acertar el momento de vender. ¿Podrías dar algún consejo sobre cuándo vender? Sí. Te quiero preguntar que te preguntes a ti mismo, porque a lo mejor no vas a poder contestar en el chat, pero pregúntate por qué te es fácil comprar. ¿Te es fácil comprar? Bueno, pregúntate y te voy a responder yo. Te es fácil comprar porque piensas, o sea, eres optimista con respecto a una empresa, ¿no? Ese optimismo que tienes con respecto a una empresa, mientras ese optimismo se mantenga con respecto a la empresa en sí, entiendo que eso es por lo que compras, si no debería serlo, cuando ese optimismo se convierta un poquito en neutralidad, no te voy a decir pesimismo, neutralidad, ese es el momento de vender. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que a lo mejor piensa, a lo mejor llega un momento de neutralidad, o ellos piensan eso, porque empiezan a pensar demasiado si están en lo correcto o no con respecto a una empresa en concreto. Entonces, tienes que saber diferenciar qué son sentimientos pasajeros y sentimientos permanentes. Sentimientos pasajeros tenemos todos los días por la mañana cuando nos levantamos y vemos que una noticia, que no, que sea. Esto ya lo explico muchas veces y creo que los que estéis aquí sabéis que las noticias hay que verlas con lupa y que no hay que tener demasiado ojo a este tipo de cosas, hay que tener una mentalidad fuerte como para decir, mira, esto a mí no me interesa y no le voy a hacer mucho caso. Entonces, en el momento de vender, que me enrollo, el momento de vender siempre es cuando tú ya no estés 100% convencido de que tu dinero está bien posicionado en esa empresa. Cuando tú creas que tu dinero puede estar mejor en otra empresa, es momento de cambiarlo. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, por ejemplo, se me ocurre, ha habido veces en los últimos años que yo tenía dinero en una empresa que iba a ir bien, que yo sabía que esa empresa iba a ir bien, pero mi cantidad de dinero es limitado, ¿vale? Yo no tengo 50.000 millones de euros para invertir, yo tengo un capital limitado y ese capital lo tengo que poner a donde yo crea que más me va a devolver. Entonces, si yo tengo un capital en una empresa que creo que va a ir bien, y ir bien quiero decir más de un 10% anual, para mí eso ya es ir bien una empresa. Si creo que va a dar un 10, un 15% anual, pero veo que hay otra, por motivo X, Y o Z, me da igual, que digo, hombre, es que esta empresa, en vez de un 10 o un 15, veo el potencial de que me dé un 30 o un 35. Pues aunque me guste mucho la empresa del 10-15, tengo que
recolocar mi capital y quitarlo de esta empresa y ponerlo en otra. Y en ese caso estaría vendiendo una empresa en la que sigo confiando, en la que sigo siendo optimista y en la que no tengo ningún problema con ella a largo plazo. Simplemente veo otra empresa que me va a poder dar más a largo plazo, que yo creo que me va a dar más. Luego, a veces que me he equivocado, obviamente, al final la empresa que me iba a dar 10, 15 me hubiera dado 20, 30, y la empresa que me iba a dar 20 o 30 al final me dio solo 5 o 6, pero bueno, todos nos equivocamos. El caso es que la mayoría de las veces que he hecho ese cambio me ha salido bien. Y entonces he dicho, vale, si me hubiera quedado en Apple, por ejemplo, como el último año, si me hubiera quedado en Apple me hubiera dado un 20%, pero en cambio cambié a tal, no me acuerdo ahora de cuál compré en vez de Apple, pero bueno, cambié a la que sea, y esa la que sea me dio pues un 40 o lo que fuera. Y eso también pone un poquito de presión en el sentido de cuando compras una empresa, no comprarla solamente porque te puede ir bien, en mi caso, porque hay gente que tiene el objetivo de ganar un 10% y vivir tranquilo, y estar con la conciencia, digamos, muy tranquilo, dormir a gusto, y en mi caso, como yo quiero pues apretar un poquito más las tuercas, pues intento buscar algo que tenga más un 20 o un 30. Y por eso pone un poquito más de presión, pero yo creo que si tú vendes cuando no te convenza la empresa, igual que te convencía antes. Segundo, cuando tengas otra empresa que te convenza más que la primera, yo creo que con esas dos ya vas bien. Luego, una razón para no vender es que la acción está bajando. Pero esto es una cosa que yo es lo que intento enseñar, pero que hay gente que no lo tolera. Hay gente que no puede realmente... si una empresa está bajando, no puede no venderla, porque dice, ya he perdido un 10%, voy a perder otro 10%, y puede ser, pero eso no es invertir. Para mí eso es más especular, hacer trading, intentar hacer el timing del mercado, que se llama, intentar, pues eso, medir el mercado de forma temporal, no sé cómo se traduciría el timing the market, pero bueno, medir el mercado de forma temporal e intentar comprar y vender en el valle y en el pico y tal. Es extremadamente difícil, sale mal 8 de cada 10 veces, y cuando sale mal pierdes mucho dinero, porque luego el mercado por lo que sea se recupera, o esa empresa se recupera, lo que sea, y te has quedado con una pérdida y encima fuera del mercado, y ahora vas a tener que comprar a mayor coste. Entonces, vender porque una empresa esté bajando, a mí me parece pues seguramente el peor motivo para vender una empresa. Luego tienes lo que le pasó al pobre Emil, que no vendió porque confiaba en la empresa y entró en 50 y llegó a 4. A ver, hay puntos medios, ¿vale? O sea, una cosa es no vender una empresa porque baje un 5, un 10%, y otra cosa es no vender una empresa cuando ves que ha habido un fraude contable, que hay muchísima incertidumbre y que la van hasta incluso quitar del Nasdaq. Hombre, piénsatelo, a lo mejor hay que quitarla del cartera. A menos 30 voy en Carnival y aguantando. Bueno, yo empecé a hablar de Carnival, ya lo dije en su momento, dije, oye, es una empresa que tiene mucho riesgo por la situación en la que estamos, porque la gente no la va a querer comprar pronto, pero creo que los precios a lo que está ahora, o se va a la quiebra o es un precio ridículo. Se puede ir a la quiebra, es una cosa que puede pasar. Yo también estoy invertido en Carnival, no en Carnival, en Norwegian. Yo estoy invertido en Norwegian. Quería cambiar la mitad de Norwegian en Carnival para estar en los dos, para minimizar el riesgo de quiebra de una de ellas y quedarme a cero. Pero estoy también ahí, y también he perdido bastante dinero con ello. Pero es que es lo que te digo, siguiendo la misma estrategia que seguí con Carnival, he ganado una cantidad indecente de dinero, y no me gusta decirlo, pero es así, con Facebook. ¿Por qué? Porque hice lo mismo exactamente. Según bajaba, compraba. Llegué a comprar hasta 140 o 150, lo último que compré. Ya me quedé sin efectivo, normalmente siempre me dejo algo de efectivo para aprovechar las oportunidades. Me quedé sin efectivo, me invertí completamente todo en Facebook, todo en Facebook. Una gran partida de mi portfolio en Facebook. Creo que fue como un 35% así de mi portfolio. Pues bueno, a día de hoy todavía no he vendido porque a mí Facebook me gusta a largo plazo. Ahora ya empieza a estar un poquito, que me empieza un poco a tocar la nariz, pero bueno, bien. Y empecé, y es lo que te digo, y de comprar, del coste medio, que a lo mejor fueron $180 que compré, ahora está a 200 y pico, pues imaginaros. Sobre todo porque no compré solamente acciones, compré también opciones, que iban expirando en junio, en julio, en agosto, en septiembre. He ido comprando acciones que van expirando escalonadas. Ya os contaré cómo se hace eso, está muy interesante, porque vas comprando acciones... en vez de comprar, haces lo que se llama dollar cost average, o sea, comprar según va bajando una acción, pero en vez de comprar acciones que puedes vender cuando quieras, compras opciones que expiran a un cierto día, a una cierta hora, y si están a por ejemplo, a $140, pues ganas dinero, si están a menos de 140, pues pierdes todo lo que has invertido, algo así.
Y si lo vas haciendo a lo largo del tiempo, ves cómo vas subiendo tu target, vas subiendo tu objetivo, y al mismo tiempo vas bajando lo que vas invirtiendo por subir ese objetivo. Y al fin y al cabo vas consiguiendo, pues eso, retornos muy importantes. Y he conseguido retorno, o sea, gracias al coronavirus, aun y con la pandemia, la pérdida del Norwegian, aún así creo que he ganado lo mismo que en los últimos 2 o 3 años invirtiendo, solamente en estos 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque, bueno, las oportunidades que llegan cuando hay una crisis, pues si se pueden aprovechar, que hay veces que cuesta un poco también de forma psicológica, incluso para mí también es en plan de, ostras, estoy aquí perdiendo. Pero si consigues aprovecharla, es una maravilla. No el coronavirus, a ver, que mucha gente me dice, oh, ¿te alegra del coronavirus? No, me alegro de la oportunidad en la bolsa. La gente luego de verdad se pone... Bueno, no sé si habéis visto los comentarios, hay gente que me pone a caldo y yo digo, pero ¿por qué tanto odio? ¿Qué he hecho yo? Solo estoy hablando de inversiones, no de la salud de la gente. Oye, que no me muera nadie por mí. No había cambiado todavía la estimación. Esa estimación no la hace Market Screener, la hacen los analistas. Los analistas cuando ven... bueno, imagino que sabéis cómo funciona. A los analistas básicamente les pagan para decir, Facebook, a finales de año, $240. Y ellos a poner el cacito y a cobrar. Eso es lo que hacen. ¿Y en qué basan eso? Pues obviamente basan en sus datos, que yo no quiero decir que lo basan en el aire, lo basan en datos. Pero los mismos datos, prácticamente dichos de una forma un poquito distinta, te vale para decir 240, 280, 320 o lo que quieras, básicamente. Siempre suelen dicen, vale, pues esta empresa normalmente ha crecido un 10-15% al año, pues voy a poner que va a crecer otro 10-15% al año, ahora están 220, pues le pongo a 265, ya está. Bueno, que esos son... Yo que tengo mucho cariño a los analistas, como veis. El caso es que los analistas hacen este tipo de análisis y publican estas estimaciones. Estas estimaciones hacen una media y las ponen en este tipo de páginas web. Una vez que publican las actualizaciones de los analistas, ellos cogen eso y lo ponen en la página web. Sencillo. Como os acabo de decir, las estimaciones de los analistas normalmente el 90% de los casos fallan. Tanto por arriba como por abajo. Hay veces que son demasiado pesimistas, hay veces que son demasiado optimistas. Porque lo que intentan hacer es ir con el flow, ir con el ritmo del mercado, ir con el ritmo de la empresa, ir con lo que la gente quiere escuchar muchas veces. Y entonces es un poco... Yo no lo tomaría como algo demasiado determinante. Es cierto que son profesionales de la inversión, que saben de lo que hablan en muchas ocasiones, pero realmente a ellos les pagan por poner un número ahí. Y no eligen las empresas que ellos analizan, ¿vale? Eso a lo mejor no lo sabéis, pero un analista de JP Morgan, por ejemplo, le dan una cartera, suele ser un subsegmento en el que se suelen especializar, y en ese subsegmento tienen que analizar 10 empresas, o 15 o 20, o las que sean, y tienen que seguir esas empresas durante cierto tiempo. Y entonces, eso quiere decir que ellos a lo mejor tampoco están demasiado dentro de la empresa, tampoco les interesan demasiado, lo leen un poco por encima, intentan hacer su trabajo lo mejor posible, pero bueno, que tampoco es que les apasione esa empresa. Como nosotros, los inversores personales, que tenemos pues interés real en que esa empresa, en que nuestro análisis primero sea lo más acertado y lo más preciso posible. Y lo segundo, elegimos la empresa que estamos analizando, entonces nos gusta la empresa. En general, no voy a elegir una empresa... no sé, se me ocurre. No voy a elegir una empresa de... iba a decir alguna burrada, pero no voy a elegir una empresa que no me guste, que no me llame la atención, para analizarla, si sé que me va a ser una cosa tediosa. Sin embargo, si es tu trabajo, pues si es tedioso, chico, tienes que hacerlo porque es tu trabajo. Entonces, por eso, yo no lo tomo como indicación, está bien saberlo, pero no lo tomo como un dato que tome en consideración demasiado. Si tiene sentido, sí. O sea, no es que diga, como lo ha hecho un analista, estoy en contra de ello, diga lo que diga. No. Si tiene sentido, sí. Pero hay veces que lo miro y digo, yo no estoy de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo, pues voy más con lo que yo pienso que con lo que puede pensar el analista. Había comprado a 15 y cuando subí a 25 incrementé mucho las posiciones y en la siguiente caída se fue a 12. Entiendo que dices Carnival, ¿eh? Sí, es normal. Sí, suele pasar. La pregunta es si la situación de salubridad vuelve a estar como estaba hace un año. La pregunta es, ¿una empresa como Carnival va a seguir realizando los mismos números que hacía hace un año? Si la respuesta es sí,
¿Cómo estaba valorada hace un año? ¿Estaba sobrevalorada? ¿Estaba infravalorada? Si la pregunta es, ¿estaba normal en precio? La respuesta lógica sería que cuando esa situación llegase a ese momento, volvería a estar a los mismos precios. Esto no es una predicción, esto es sentido común, ¿no? Si una empresa está ganando 10 y hay un bajón por el que pierde dinero, pero a los 3 años vuelve a ganar 10 y ha repagado la deuda en la que se ha metido, o más o menos y tal, pues hombre, tiene sentido que si estaba cotizando a 100, pues que vuelva a cotizar a 100. Más o menos, a lo mejor a 80. Pero claro, si ahora está a 40, pues dices, hombre, hay potencial. El riesgo es que no pueda salir de esta situación y que vaya a quiebra, obviamente. En ese caso, pues estamos fastidiados. ¿Qué quieres que te diga? Pero hombre, puede pasar. Pero no creo... Me pasa, esto me da mucho reparo decirlo porque asumo una responsabilidad en cierta forma, y aunque siempre digo que no hagáis lo que yo diga por lo que lo diga, ni que me hagáis mucho caso muchas veces, pero asumo la responsabilidad de que al fin y al cabo estoy diciendo que yo no creo que Carnival o Norwegian vayan a ir a quiebra, y a lo mejor dentro de un mes o dos se van a quiebra. Y a lo mejor me podéis decir, joder, Albertito me dijo que invirtiera en esto, que no es cierto, que yo nunca te digo que inviertas en esto. Seguí su consejo, que no es cierto, que no te doy ningún consejo, yo te doy mi opinión, pero bueno, que entiendo que haya gente que pueda ver una cierta relación entre lo que yo digo y lo que ellos hacen. Que no lo recomiendo, que no me cansaré de decirlo, y a lo mejor soy un poco pesado diciéndolo, pero es que una de las cosas más importantes que he aprendido en la hora de invertir es que si no eres capaz de desarrollar tu propio pensamiento crítico a la hora de invertir, nunca vas a ser capaz de invertir con seguridad. Y eso es una cosa que lo voy a decir hasta el fin del mundo, y incluso aunque el día de mañana cree yo un fondo de inversión para invertir con la gente, siempre voy a decir a la gente, o sea, por mucho que yo pueda ayudar a la gente a invertir, siempre, si tú no eres capaz de tener tu propio pensamiento crítico, siempre vas a estar invirtiendo casi a ciegas. No a ciegas porque te han estado dirigiendo, comentando cosas y tal, pero sería casi a ciegas. Y por eso yo creo que lo que tenéis que hacer es aprender a invertir, preguntarme las cosas que miro, por qué miro esto, por qué miro lo otro, usarme, que para eso estáis aquí, para eso estáis pagando, para eso estáis aportando a la comunidad, que espero poder daros el valor que estáis pagando multiplicado por 10. Usadme, preguntad cómo invertir, no me preguntéis dónde invertir, porque entonces no vais a aprender nunca. Y vais a tener que estar pagando estos 20, 50 o 300 euros, lo que estéis pagando, toda la vida, para poder seguir invirtiendo, porque nunca vais a saber si esta acción sigue siendo una buena compra o no, porque como solamente habéis escuchado compra-vende, no habéis escuchado por qué, vais a estar ligados a alguien que os lleve de la mano toda la vida, y eso es lo que yo no quiero. Yo lo que quiero es llevaros de la mano hasta que vosotros podáis tirar por vuestra cuenta. Porque ese es mi objetivo, al menos, vamos. Y luego, si hay gente que dice, no, yo estoy muy contento, que quiero pagarte todos los meses y quiero que me digas las acciones en las que tú estás invirtiendo y con eso me vale, no es mi objetivo, la verdad. Te respeto, pero no es por lo que empecé el canal. Y volviendo a esto, yo este canal lo trabajo todo lo que puedo, pero tampoco lo trabajo como un trabajo. O sea, esto no es mi trabajo, esto a mí no me da dinero como para vivir, ni para cubrir prácticamente ningún gasto. Lo único que hago, como sabéis, es lo tengo en una cuenta aparte, y en esa cuenta voy pagando los gastos, el editor, la página web y demás. No me lo planteo como una forma de ganar dinero, y por eso no subo vídeos cada 2 días como alguno por ahí que he visto, que aunque no tengan mucho que decir o diga tonterías, sube vídeos cada 2 días para subir vídeos porque tiene que crear más contenido, porque tiene que crear más visitas. Yo no, el último vídeo creo que fue hace 19 o 20 días, que me da un poco de vergüenza realmente, me gustaría subir más vídeos. Pero cuando Alejandro hizo el vídeo de las ETF me pareció una forma de inversión interesante, sobre todo para alguien conservador. Sin embargo, para la gente de a pie, esas ETFs no se pueden comprar. ¿Sabes si habría alguna alternativa? No sé a qué te refieres con que no se pueden comprar. Yo cuando era gente de... Bueno, yo sigo siendo gente de a pie. Yo cuando invertía en el 2013, 2014, empecé en el 2012 a invertir de una forma un poco más seria. Ahí lo primero que hice fue invertir en ETFs. De hecho, en 2011 creo que fue. Fue 2011, 2010, no me quiero equivocar. Bueno, hace mucho tiempo invertía en ETFs. Sé que ha cambiado, sé que gracias a la regulación europea, que siempre hace las cosas mucho más fáciles para todos, pues ahora no se puede comprar ciertos ETFs si no tienen una hoja en la que te digan muy claramente el nivel de riesgo, te digan... perdón.
te diga muy claramente el nivel de riesgo, te diga muy claramente qué productos están en ese ETF y tal y cual. O sea, hay muchísima traba burocrática por parte de Europa para que un inversor europeo pueda invertir en los ETFs estadounidenses. ¿Qué pasa? Eso solamente pone problemas para invertir en los ETFs estadounidenses, pero casi todos los ETFs famosos de Estados Unidos, por ejemplo el S&P 500, el Nasdaq, todos estos, casi todos tienen una contrapartida europea que tienen esos requisitos, tienen esa documentación porque están hechos desde Europa para Europa, o a veces incluso desde Estados Unidos para Europa, y son muy similares a los ETFs originales, los de iShares o uno de estos. El problema es que normalmente cuestan un poquito más de dinero, es decir, la cuota de mantenimiento, no se llama cuota de mantenimiento, ¿cómo lo llaman? Management fee. Creo que lo llaman management fee, o sea, como la cuota que tienes que pagar para que te gestionen el ETF y demás, es como un 0, en vez de un 0,75 es un 1,25%. Eso quiere decir que si el ETF en sí hubiera subido un 10%, como le tienes que quitar este 1,25%, pues solamente te sube un 8,75%. En Estados Unidos esa cuota es menor porque son ETFs más grandes y que tienen menos costes operacionales en Estados Unidos que en Europa. Por esto que te digo del papeleo y todo este rollo. Pero vamos, no tienes ningún problema en comprar los ETFs. Si hablas de algún ETF raro, a lo mejor tienes algún problema. Pero tanto en Interactive Brokers como en DeGiro, que son los dos que yo siempre digo que uso y que recomiendo usar porque no me paga ninguno, yo siempre lo digo, pero recomiendo usar porque están bien. En los dos tienes estos ETFs europeos que son prácticamente iguales que los estadounidenses. Pueden comprar, exacto, sí, bueno, es lo que te digo, que hay alternativas europeas que son réplicas de las estadounidenses. Entonces, deberían comportarse de una forma prácticamente idéntica a los estadounidenses. Dices, ¿Consensus Sentiment es para trading o inversión a largo plazo? Pues justo en tu pregunta está la respuesta. Mira, dices consensus, o sea que es consensuado, sentiment, o sea, no tanto sentimiento, sino sí, sentimiento desde una forma más visceral, el sentiment. Todo lo que sea visceral siempre está basado en trading. Todo lo que sea visceral, todo lo que no tenga una base científica de negocios, de cómo funciona esa empresa, de su modelo de negocio y demás, todo eso siempre va a ser de trading, no va a ser de mirar una empresa y decir, esta empresa está aumentando ventas, está aumentando tal. No, va a ser siempre en plan de, no, parece que va a llegar un soporte, parece que hay una línea de tendencia, que tal, que yo no estoy en contra de eso, ya sabéis que lo utilizo de hecho, y hay vídeos en el canal que explico temas de análisis técnico, creo que son interesantes, pero no creo que deban ser determinatorios a la hora de invertir. Tiene que ser una de las cosas, lo típico, tú miras una empresa, te gusta y dices, hombre, está en buen PER, está en buen tal, voy a mirar la gráfica. No vaya a ser que estemos en una tendencia bajista fuerte y establecida y yo entre aquí ahora. Y que no sea una pandemia, como en el caso de la pandemia, que en ese caso yo te digo, oye, pues métete igual porque está tan descontada que no merece la pena estar pensando en eso, merece más la pena entrar cuanto antes porque está a precio ridículo. Pero cuando estás en una empresa, en una situación normal de mercado, ya te digo, no ahora, en una situación normal de mercado, en la que no haya habido una bajada de un 40%, un 30% o unos meses, miras miras la gráfica, miras el análisis técnico para decir, ¿puede ser una buena idea entrar o no? ¿Puede ser a lo mejor esperar un poquito hasta que llegue a este soporte? ¿Puede ser mejor que la media móvil se cruce con el fondo ponderado a principio de año? Lo que sea. Yo lo uso, ya te digo, pero no para decir... No para descubrir empresas, sino para determinar el momento en el que quiero entrar en una empresa que ya me convence por la empresa en sí. No sé si entiendes, espero que se entienda. En verano, al haber menos actividad en el mercado, se producen movimientos más bruscos con menos volumen. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha gente que está fuera del mercado y por lo tanto hay menos acciones en movimiento. Hay menos acciones que se compren y que se venden un día en concreto, una semana en concreto y tal. ¿Qué pasa? Eso hace que, como la oferta y la demanda es muy limitada, y básicamente el precio de la acción se mueve por la oferta y la demanda, si la oferta y la demanda va subiendo, pues sube el precio, y si va bajando el precio. Como en verano hay menos volumen, con que haya, digamos, 1000 personas que quieran una acción y que vayan a pagar mucho por ella, el precio de la acción va a subir enseguida. Cuando, por ejemplo, en octubre, a lo mejor en vez de 1000 personas harían falta 10.000 para que ese precio subiera.
¿Qué quiere decir eso? Cuando hay noticias de empresas, como que presentan resultados, o hay noticias negativas o positivas, lo que sea, normalmente la gente que está activa en el mercado tiene más poder de mover el precio tanto para arriba como para abajo. Y de hecho eso me recuerda que es una de las cosas que le criticaron o que le echaron en cara a Alejandro en su momento, que me parecía ridículo, pero bueno, que era que intentaba mover el precio de las acciones, que como tenía el fondo de inversión podía invertir cientos de miles de euros en una sola empresa. Si lo hacía durante determinadas épocas del año, si lo hacían determinadas empresas con poca liquidez y tal, era capaz de mover el precio de la empresa en su favor. Hombre, literalmente hablando, es posible, pero no creo que Alejandro, bueno, no lo sé. Lo comentaban, no quiero mojarme en esto. Comentaban que eso era una de las cosas que estaba haciendo. Ya te digo, yo no creo que lo hiciera, pero oye, es posible. Entonces, a lo que voy con esto es que en verano hay más volatilidad. O sea, no os asustéis, que puede ser que tu empresa un día baje un 5%, pero es que al día siguiente a lo mejor sube un 8%, porque hay más volatilidad, hay menos gente en el mercado y las acciones se mueven más. Y igualmente, no te preocupes si baja un 5 y no te emociones si sube un 8, porque es parte del juego. En cuanto pase un poco el verano, poco a poco se va a ir. Ahora está haciendo así, y poco a poco va a hacer, y se va a quedar más o menos en la posición en la que debería estar. No sé si lo estáis viendo bien. De subir, bajar, de repente a subir, bajar, menos, y ya. Y a partir de ahí, pues ya hará lo que tenga que hacer, o sube o baja, ¿vale? Es una cosa que quería comentar porque he visto algún comentario que decía que ahora que ha bajado Intel, creo que era Intel de la que hablabais, Intel ha podido bajar porque hay menos partícipes en el mercado y entonces eso hace que bueno, que el precio suba y baje más cuando hay alguna noticia, cuando hay alguna cosa un poco rara o lo que sea. Ni os emocionéis demasiado porque suba mucho, ni os preocupéis demasiado porque baje mucho, ¿vale? Veo que habéis preguntado alguna cosa más. Con la bajada debido al corona, ¿te centraste en empresas que ya tenías estudiadas, lista, o hiciste una valoración rápida? No hice valoración rápida. Lo que tienes que hacer como inversor es crear tu propia lista de acciones. Lleva mucho tiempo, ¿no? Tú estás estudiando una empresa, la descubres, la estudias, y a lo mejor te llevan, no sé, una semana de trabajo, 2 semanas, dependiendo de cuánto tiempo le dediques. Y tirar ese trabajo me parece una muy mala idea. Entonces lo que yo hago siempre es dejo las empresas que digo están caras pero me gustan en una lista. Las que están baratas y me gustan las compro directamente si tengo efectivo, y si no las dejo en la lista para comprar de inmediato cuando tenga efectivo, o cuando venda otras para comprar, etcétera. Y luego tengo la lista de tengo que mirar bien los negocios, tengo que mirar bien la empresa porque me convence pero no mucho, y la tengo ahí en plan de cuando tenga tiempo libre me meto con esta empresa, ¿vale? Obviamente cuando llega una oportunidad como el corona, lo primero que hago es mi lista de empresas que son maravillosas y las analizo una a una. Bueno, no las analizo, pienso, esta situación que se ha planteado ahora mismo en el mercado, este corona, lo que sea, ¿es una situación que afecta a la empresa A? Si la respuesta es no, vale, ¿cuánto ha bajado? ¿Cuánto puede seguir bajando? Y ahí hago un plan de acción. Compro tanto, si sigue bajando tanto, compro tanto más, tal y cual. Y esta lista de empresas que me gustan mucho, tampoco son 200, quiero decir, a lo mejor son 20, 30. Estas empresas, de hecho, van entrando y saliendo continuamente. Bueno, no tampoco continuamente. Esta lista de empresas, lo que tienes que hacer es también ordenarlas. Hay empresas que te gustan más que otras, ¿no? La que siempre se me viene a la cabeza la primera es Facebook, porque me gusta mucho. Entonces, la primera que miré fue Facebook y vi que era una muy buena oportunidad y dije, bueno, pues igual me interesa entrar ahora. Y por eso del resto miré, pero tampoco miré mucho. Eso es lo que hice con mi lista. Y luego vi las noticias, porque tampoco soy idiota. O sea, si las empresas en las que yo normalmente invertiría no se afectan demasiado, pero hay otras que yo normalmente no invertiría o que tampoco me interesan mucho, pero que de repente son gangas, pues las estudio. Entonces yo lo que hice fue, por un lado, mirar mi lista, invertir en las que decía, estas son buenísimas, tengo que invertir en ellas ahora porque son una ganga, y miré las que habían bajado mucho, las que estaban sufriendo muchísimo, como la de cruceros y aerolíneas y demás, y dije, estas vamos a empezar a estudiarlas. Yo nunca había estado en aerolíneas ni en cruceros, pero dije, oye, esto igual hay que echarles un ojo porque puede ser una gran oportunidad para entrar, ¿vale? Eso es lo que hice yo con el corona. A medida que bajaban los precios, sí, es lo que te digo, según bajaban, pues yo iba viendo, compraba la posición inicial cuando veía que habían bajado injustificablemente demasiado, y a partir de ese momento
cuanto más bajaban, seguía aumentando. Pues en el caso de Facebook creo que entré directamente con un 15% del portfolio. Te hablo de memoria, puede que me esté equivocando, tendría que mirar el Excel, porque tengo un Excel en el que hago tracking de todas las operaciones que hago, para saber si he ganado, si he perdido y demás. Creo que entré con un 15 y luego según iba bajando a milestones que yo había puesto, como a puntos clave que yo había puesto, compraba otro 5. Al final llega a un 35%. Felipe, ¿cómo vas con el curso que estás preparando? O sea, ya le estoy dando bastante prioridad, para ser sincero. Lo que pasa es que me di cuenta, no sé si esto lo comenté ya con vosotros o lo comenté con alguno de vosotros en privado solamente, en una llamada 1 a 1 que tuvimos, que me está llevando mucho tiempo, porque lo que quería hacer es hacer el curso completo, grabarlo por completo, preparar toda la documentación todo por completo y publicarlo todo de una. Y claro, eso, pues, pensad que tengo que condensar como 10 años de conocimientos, más todos los cursos que he hecho, los libros que he leído, todo eso lo quiero condensar en un curso. Pues ya, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que eso va a llevar mucho tiempo. El caso es que lo que he decidido hacer, que creo que es la mejor opción, y además también para apoyaros a vosotros por estar ahí en Patreon y por estar continuamente apoyando el proyecto, que es una cosa que valoro mucho, voy a empezar a grabarlo por fascículos. O sea, yo tengo que tener obviamente todo el currículum diseñado, que eso ya está, y tengo que tener claro lo que va en cada parte y lo que tengo que conectar, porque quiero que todo esté interconectado para que cuando acabes el curso todo tenga sentido. Que no sean tanto módulos independientes, sino que aunque se puedan estudiar de forma independiente, que todo tenga sentido interconectado. Entonces lo que estoy haciendo con esto del curso lo que voy a hacer con esto del curso es tomar módulos y empezar por el primer módulo, grabar el primer módulo y subirlo a Patreon, para que los que estáis en el grupo en el que tenéis acceso a los cursos cuando estén creados, pues tendréis acceso al primer fascículo que tengamos. Mi objetivo es poder subir de estos, ojalá más de uno al mes o uno al mes, de estos episodios, digamos, o de estos módulos del curso, y cada mes que haya un módulo nuevo. Tenemos todo el mes para hacer preguntas, para consolidarlo, para estudiarlo en profundidad. Ya te digo, 1 o 2, dependiendo de si son más ligeros o más densos y tal. Y hacer que sea como una especie de formación continua. Que no sea te meto un tocho de 100 horas de vídeo y no sé cuántos documentos y tal, y tienes que empapártelos todos de golpe, sino darle tiempo también a asimilarlo. Os ayuda a vosotros porque os da tiempo a asimilarlo, porque es una formación continua y demás, y me ayuda a mí porque no me meto en la tarea salomónica de currarme un curso que me llevaría a dejar de hacer todas mis otras actividades y dedicarme a esto durante a lo mejor 4 o 5 meses en exclusiva. Entonces esa es la idea que tengo, no sé qué os parece, me podéis poner en los comentarios a lo mejor qué os parece, si os parece buena idea o no, pero creo que es lo mejor para ir proporcionando contenido de mucha calidad, que de hecho es parte de un curso, y al mismo tiempo poder ir solventando las dudas según te vayan surgiendo mientras vas haciendo el curso, no todas al final, o sabes, que no sea tan de golpe, digamos. Y además, como tenemos los directos estos, pues más motivo para hacer más preguntas sobre el curso y demás, porque la gente que estáis aquí, casi todos sois los que vais a estar en el curso, o sea que está todo como conectado, y creo que eso es lo mejor que puedo hacer. Si tenéis otra sugerencia... ¿Cuántas empresas tienes en cartera más o menos? Siempre tengo de 7 a 12. Hay veces que tengo 15, pero de 7 a 12. No me siento cómodo con menos de 7, no me siento cómodo con más de 10 realmente. Hay veces que tengo 12 porque todas están subiendo y no hay ninguna que diga esta ya no me gusta tanto. Siempre me gustan mucho, entonces como bueno, la mantengo un poco, pero en cuanto puedo vendo. O en cuanto puedo en cualquier momento, pero en cuanto veo que la situación más o menos ya digo esto ya no me gusta tanto, lo que te decía antes, una vez que mi sentimiento es neutral, vendo. Y entonces suelo tener eso, entre 7 y 10, a veces que llego a 12, incluso a 15, pero intento que sean siempre entre 7 y 10. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, soy una persona que quiere estar pendiente de las empresas, y estar pendiente de 12 empresas me haría dedicarle demasiado tiempo a mis inversiones comparado con el tiempo que le quiero dedicar. Yo quiero poder disfrutar de la libertad económica que tengo, quiero poder disfrutar de la situación en la que estoy, y no quiero tener que estar todos los días a todas horas trabajando para mis inversiones. Trabajo para mis inversiones, la verdad es que bastante. Gracias a eso puedo tener un cierto retorno de mi inversión, pero tampoco quiero que sea un trabajo brutal, y cuantas más acciones tenga en cartera, pues más trabajo va a ser ese. Entonces lo que intento hacer es eso, mantenerlas siempre entre 7 y 10.
Veo que es una pregunta súper sencilla que podía responder directamente con entre 7 y 10 y ir a pasar a la siguiente, pero me enrollo. No sé por qué, pero me gusta hablaros. No sé, me gusta explicar las cosas de por qué y por qué no y demás. No, de las grandes, Facebook, Google, Apple y Amazon, ¿por qué FC? ¿Full Lockers? No. Ah, bueno, Facebook, vale, Facebook es FB, sí. Es la más interesante. Creo que es la que tiene más... hostia, es buena pregunta, pero... partiendo de la base de que las 4 como modelo de negocio a mí me alucinan, ¿vale? La que menos me alucina como modelo de negocio es Apple. Tiene barreras de entrada, pero no son tan fuertes como las de Google, por ejemplo, que son brutales, o las de Facebook, que son enormes. Las de Amazon también, las barreras de entrada son increíbles. Barreras de entrada, eso es uno de los puntos clave que vamos a tratar en el curso también, porque es una de las cosas fundamentales que hay que mirar en una empresa para saber si esa empresa es fuerte o no. Cuantas mayores barreras de entrada tenga, mejor. Barrera de entrada. Entonces, Facebook tiene mucha barrera de entrada. O sea, de las 4, si las tuviera que poner por orden, Apple sería la última, Facebook sería la primera, y entre Google y Amazon me quedo primero con Google y después con Amazon. El motivo por eso es porque Google tiene mucho más, está mucho más justificada la valoración a la que cotiza. No digo que Amazon esté sobrevalorada, que no me malinterpretéis. Digo que creo que Google está valorada de una forma más justa que Amazon. Amazon está valorada de una forma un poco más sobrevalorada. Eso no quiere decir que esté sobrevalorado, ¿vale? O sea, vale. Se entiende. El caso, ¿por qué Facebook la primera? Facebook está a un buen múltiplo, bueno, ahora está un poquito cara, pero Facebook normalmente viene cotizando a un buen múltiplo, viene cotizando a un múltiplo exigente, pero no es un Tesla, ¿vale? No es una empresa que digas tú, ¿pero qué haces? Una empresa de estas de la marihuana, de repente, que es como, pero bueno, no, tiene un múltiplo exigente, pero es una empresa que crece a doble dígito cada mes, cada trimestre, cada año, siempre están creciendo de una forma brutal, tanto los beneficios como los ingresos. Tienen, además de la plataforma, y esto es solamente usando prácticamente Facebook y ahora un poquito Instagram, un poquito. Porque si veis los números de Instagram, el potencial de monetización que tiene Instagram es brutal. Y WhatsApp lo están dando gratis. Que en el momento en el que se pongan a cobrar, si quieren, WhatsApp, la gente lo va a pagar. En el momento en el que pongan anuncios en WhatsApp, que la gente pueden poner un anuncio, a lo mejor cada vez que abras WhatsApp verás un anuncio. Bueno, no me parece una cosa descabellada. Lo que pasa es que la gente lo ha dado tan por hecho que es gratis, pero podrían cobrar por eso, podrían poner anuncios en WhatsApp. Incluso no cada vez que lo abras que haya un anuncio, sino uno de los chats que sea simplemente un anuncio de texto. Nadie se va a molestar demasiado por eso y Facebook ganaría muchísimo dinero con eso. En resumen, Facebook tiene muchísimos segmentos que están prácticamente sin explotar. Facebook tiene... ha llegado a su máximo de usuarios, que la gente dice, ya no está creciendo en usuarios, no tiene más usuarios activos, que no es cierto, realmente sigue creciendo, pero bueno, aunque fuera verdad, la cantidad de monetización por usuario sigue creciendo. O sea, no están creciendo en el número de usuarios y la gente dice, ya no está creciendo. Bueno, pero es que está creciendo en cuánto le cobra, en cuánto gana por cada usuario. No en cuánto le cobra porque los usuarios no pagan, pero pagan los advertisers, los que publican cosas, anuncios. Entonces, creo que es una infraestructura brutalmente fuerte e infravalorada. Y cotiza a un precio razonable para una empresa de la calidad de la que es Facebook. Por lo tanto, si la valoras en presente, a lo mejor dices, está un poquito justa, está incluso a lo mejor sobrevalorada. Pero es que, con que tenga un crecimiento normal y con que no explote más Facebook, WhatsApp, Instagram, con que lo explote lo mismo, o sea, WhatsApp nada y Instagram un poco, va a seguir creciendo a lo mejor a doble dígito por año, y eso va a hacer que la empresa suba en bolsa al menos doble dígito por año, porque es lo que crece la empresa. Entonces la empresa en bolsa crecerá de forma proporcional a lo que crezca la empresa como tal, como su negocio en sí. Y eso, si le juntamos el hecho de que yo espero y creo que Facebook va a empezar a monetizar más y más Instagram, que el retorno por cada usuario de Instagram y Facebook va a seguir creciendo y demás, creo que tiene mucho más potencial. No tengo nada de decir en contra de Google. O sea, lo único que no me gusta de Google tanto es que está... quizá crece menos,
quizá tiene un poco, comparado con Facebook, que crece mucho también Google, pero a lo mejor menos que Facebook, a lo mejor tiene menos productos que pueda explotar en un futuro cercano que estén ahora infraexplotados. No sé si eso existe, pero bueno. Facebook y Google los pondría casi al mismo nivel. Google un poquito Facebook un poquito por encima, pero muy buenas empresas las dos. Con el tema de los impuestos me parece un tema muy interesante. Lo tratarás en el curso. La verdad es que hay mucha gente muy preocupada con el tema de los impuestos, y a mí, hasta que no me lo habéis empezado a comentar vosotros, me pareció un tema casi irrelevante. ¿Será porque para mí no es tan relevante como para otra gente? ¿O porque vivo en Holanda? A lo mejor. No lo sé, tengo que estudiar bien el tema. Tengo que estudiar bien el por qué es tan interesante para otra gente. Porque sé cómo funcionan los impuestos en España y tampoco me parece una cosa como demasiado difícil de entender o como con demasiado impacto en lo que tú ganas. En España, si tú ganas un porcentaje de lo que has ganado en bolsa, si pagas un porcentaje de lo que has ganado en bolsa, a lo mejor tienes que pagar un 20%, un 15%, lo que sea, pero bueno, has ganado 100, tienes que pagar 15, bueno, vale, pues has ganado 85, ¿no? ¿Cuál es el problema? O sea, que a lo mejor lo estoy viendo desde un punto de vista muy simplista, y a lo mejor lo que queréis entender es más si tengo una empresa, cómo invierto a nombre de la empresa o a mi nombre personal, o me pago dividendos, o no sé, me gustaría también entender un poco en qué estáis pensando cuando pensáis en estas cosas. Pero ya te digo, para mí el tema de los impuestos nunca me ha surgido ningún problema. En Holanda, a mí a lo mejor nunca me ha surgido este problema, pero sí, lo voy a tratar. Antes de tratarlo, me voy a informar bien, porque yo, como no he vivido en España desde hace ya 8 años, y cuando estaba en España prácticamente no invertía, no sé realmente cómo está el tema de impuestos en España muy bien. Entonces me voy a informar bien, voy a estudiarlo bien el tema y voy a tratarlo en España y en otros países y intentar daros algo de luz en este tema. Yo creo que no os debéis preocupar mucho en cuántos impuestos pagáis, deberíais preocuparos mucho en cuánto retorno conseguís en vuestra inversión. Eso es lo principal. Luego, si pagáis más o menos impuestos, bueno, pues ya está. Pero lo importante es que si conseguís un 100% de retorno en la inversión, te va a dar igual que haya que pagar de impuestos 15, un 20% o un 30%, ya te digo yo. Si vas a conseguir un 100% de retorno, te va a dar igual. Es decir, es lo que decía mi padre en su momento. Me decía, dice, a mí me encantaría pagar 1.000.000 de euros de impuestos a Hacienda todos los años. Me encantaría pagar 1.000.000 de euros de Hacienda todos los años. Querría decir que gano 8 millones al año. Tiene razón. Ah, vale, pero a veces compensa vender a pérdidas y volver a comprar después. Sí, eso es cierto. Para que a fin de año, sí, ya te entiendo lo que quieres decir, que tienes unas posiciones que has ganado dinero, tienes otras que has perdido dinero, vende las que has perdido para que a final de año ni has ganado ni perdido dinero, y luego justo cuando empieza el año otra vez, compras lo que has vendido a pérdidas, compras. Pero si compras aquí abajo y luego esto va a subir hasta donde sea que suba, que es la idea por la que compras de vuelta, de nuevo, entiendo que vas a tener que pagar impuestos sobre todo lo que has subido. Entonces lo único que estás haciendo es pagar impuestos más tarde. Entiendo. No lo sé. ¿Qué te pareció el curso de Alejandro? Ostras, sí, tengo que hacer un vídeo. Venga, esta va a ser la última pregunta de contesto, va. El curso de Alejandro, tengo que hacer un vídeo explicándolo en concreto, en detalle, qué es lo que me parece. Su modelo de inversión no me disgusta. La verdad es que lo que mira en las empresas me gusta, y yo creo que lo más importante que tiene Alejandro, por lo que ha sido tan exitoso como inversor, o por lo que tiene tanto éxito como vendiendo su fondo de inversión, digamos, es porque sabe mucho de empresas. Y me resulta muy curioso porque no estudió marketing, no estudió administración de empresas, no estudió negocios, estudió ingeniería como yo, y nunca ha trabajado en una posición de responsabilidad en una empresa, porque lo dice en el curso. De hecho, los 2 trabajos que tenía pues le echaron de ellos, y eran trabajos de ingeniero base y tal. Y me resulta curioso que sepa identificar tanto las empresas, que sepa ver tanto cómo funciona una empresa por dentro y lo que puede hacer una empresa que tenga éxito y que no. Me resulta muy curioso, como digo, por no haber estudiado esto. Yo, en mi trabajo, llegué a tener cargos de cierta responsabilidad y tuve que tomar ciertas decisiones en mi trabajo y tal.
Y eso sí me hizo entender más cómo funcionan las empresas por dentro, qué puede realmente afectar a una empresa y qué no afecta a una empresa, este tipo de cosas. Y yo creo que una de las claves para invertir, si me habéis escuchado con un poquito de detalle en todo lo que digo, siempre es el modelo de negocio, la ventaja competitiva y que una empresa sea fuerte. Si una empresa es fuerte, si una empresa tiene éxito como empresa, hace las cosas bien como empresa, en bolsa tarde o temprano va a subir. Va a tener momentos altos, momentos bajos, la gente le va a sacar noticias, lo que tú quieras. Pero si una empresa es buena y hace buenos negocios y gana dinero, esa empresa va a crecer en bolsa. Eso es como... Son dos verdades que van juntas. Van desfasadas muchas veces. La empresa va por aquí y la bolsa va por aquí. Van desfasadas. Incluso al revés. Hay veces que en bolsa va muy bien y la empresa aún no ha demostrado nada. Y dices tú, ¿esto por qué? Pero en general, como vaya a ir la empresa, es como va a ir la bolsa, siempre. Entonces, lo fundamental para invertir en bolsa no es estudiarte los ratios, estudiarte las métricas de valoración, estudiarte, no sé, como finanzas a nivel experto. No, no, no. Lo más importante es entender la empresa, entender qué es lo que hace y entender por qué esa empresa es mejor que sus competidoras. Con eso, y luego comprando a precios que no sean horrendos, que para eso tenemos las plantillas de valoración que os voy a compartir y demás, no hay mucho más. Y Alejandro es bueno en eso. Alejandro es bueno en identificar una empresa e intentar ver las ventajas competitivas. Es cierto que habló también de un par de sectores que yo domino un poquito más por mi trabajo y demás, y ahí me di cuenta que su análisis es un poco superficial en algunas cosas. Pero no le quiero quitar mérito porque poder hacer un análisis superficial, aunque sea superficial, de muchos sectores diferentes y ser capaz de identificar los pros y los cons de muchos sectores diferentes y tal y cual, creo que hay que darle crédito porque es una cosa importante y que es una cosa que hay que saber hacer para poder invertir en bolsa con éxito. Entonces, el curso está bien. Creo que, pues bueno, si habéis visto sus vídeos son un poquito lentos. Además explica en directo, que era un poquito... Es una cosa que le comenté que debería mejorar a lo mejor, e intentar hacerlo editado en vez de en directo, e intentar hacerlo como más conciso y al punto, porque había veces que a lo mejor se tiraba mucho tiempo explicando una cosa que es demasiado obvia, demasiado simple. También vi algunas preguntas de gente que eran... que igual por eso lo explicaba de forma tan lenta. Había preguntas muy, muy básicas, que eran preguntas tipo ¿qué es el Nasdaq? O no sé, qué es una cuenta de balance, o, ¿sabes? Cosas como muy, muy, muy básicas que yo entiendo que si estás pagando por hacer un curso, antes de pagar por hacer un curso ya te has informado de forma gratuita por internet, por YouTube y tal. Y hombre, de forma gratuita por internet te puedes encontrar este tipo de información, con un poquito que busques. A lo mejor hay gente que lo quiere todo hecho y lo quiere todo dado y tal, pero bueno, no sé. El curso en general, ya te digo, me gustó, había cosas que no sabía, y eso sí es cierto, también le toca dar crédito al Papa lo que es del Papa, ¿no? Como se dice. Había cosas que comentó y yo no sabía. Recomendó un par de libros que yo no tenía en mente, y de hecho los compré, como por How Champions Think. Habla un poco de psicología y tal, y me pareció interesante, y lo pillé directamente para leerlo. Todavía no lo he empezado porque pillé otro también que también recomendó, que lo estoy acabando, Memorias de un operador de bolsa. O sea, recomiendo varios libros que me parecieron interesantes, yo también voy a recomendar los que a mí me parecen interesantes, y además lo que voy a hacer en mi curso es compartir lo que él ha compartido en su curso. Prácticamente todo lo voy a decir yo igual, porque, bueno, igual o a mi forma, o de mi manera, o dándole mi punto de vista, pero prácticamente, si estás pensando en hacer o mi curso o el de Alejandro, te puedo decir de forma honesta que todo lo que él ha explicado, lo voy a explicar yo, creo que desde un punto de vista más conciso y más al punto, más concreto, y además más cosas en otros cursos que también he hecho y libros que he leído y demás, o sea que mi experiencia personal, que para algo contará. Así es que, bueno, si quieres hacer el curso de Alejandro y te lo puedes permitir, adelante, no tengo ningún problema, no tengo nada en contra de que hagas ese curso, creo que se puede aprender mucho. También creo que tienes que tener bastante tiempo libre. Al final, si piensas, eran 2 horas y media de clases, 5 días a la semana, durante un mes. Y lo que se aprende ahí, sí se aprende, claro, obviamente se aprende, pero se puede reducir muchísimo, se puede reducir mucho. Entonces, yo que soy una persona que valoro muchísimo el tiempo, que si me conocéis un poquito sabéis que mi tiempo es una de las cosas que más valoro, porque lo tenemos contadito, hay que aprovecharlo al máximo. Pues claro, tuve que verme todos los vídeos porque obviamente estaba haciendo el review del curso, estaba haciendo la valoración del curso, tenía que vérmelo todo. Y bueno, pues lo que te digo, se podría haber reducido. Contenido bien,
continente mejorable. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí, por apoyarme en Patreon. Imagino que en vacaciones también estaréis vosotros más tranquilos, más relajados. Tampoco estaréis prestando demasiada atención a Patreon o al canal de YouTube. Pero bueno, preguntas, estoy siempre disponible, ya lo sabéis. A veces que tardo un par de días en contestar, pero contesto. Y si no contesto, me mandáis un mensaje en plan de... Lo dicho, disfrutad del verano. Imagino, a lo mejor os subo alguna foto o algo por curiosidad cuando esté por ahí por la montaña escalando por Grecia, por algún sitio de estos. Pero nada, lo dicho, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por el apoyo, de verdad que se agradece. Cualquier cosa que tengáis, pues aquí estamos. Y nada, un saludo, cuidaros mucho, nos vemos pronto. Terminar sesión, estoy seguro. Chao.